Alguna vez leí al presidente Correa cuando decía, para tonto no se estudia. Qué verdad más verdadera, decía un amigo mío. La polémica por la visión de The Economist sobre Ecuador, el gobierno ha respondido toda vez que The Economist dijo que esto ya se ha convertido en un narcoestado. Esto es gravísimo lo que afirma la publicación de The Economist o El Economista en español. Y es el Nobel narcoestado, como vamos a ver a continuación y vamos a ir narrando. Vamos a mirar de inmediato para que ustedes revisen esto que me pareció a mí más que increíble, una situación muy grave para el Ecuador, muy grave. Aquí está, y dice así. Miren ustedes lo que está diciendo. Dice, el auge de la energía eólica desencadenó una lucha por la madera en Ecuador. Está hablando de Ecuador, este es el principio, ¿no? Luego dice, ¿cómo Ecuador se convirtió en el país más mortífero de América Latina? 10 de enero de 2024. Vean ustedes. Y aquí más abajito dice, hace 2 días, escuchen bien, hace 2 días, las drogas transformaron a Ecuador en una historia de éxito latinoamericano a una zona de guerra. Escuchen, en una historia de éxito latinoamericano a una zona de guerra. Descansando en una cresta de tierras altas con vistas al Pacífico de Ecuador. Y ahí hace la narrativa el periodista. Pero esto es un viaje a través del narcoestado más nuevo del mundo. Me pregunto, ¿no? Me pregunto, ecuatorianos, ¿qué está pasando en el país? ¿Quién nos llevó a esto? Y ustedes aquí ven, un viaje a través del narcoestado más nuevo del mundo. Las drogas transformaron a Ecuador en una historia de éxito latinoamericano a una zona de guerra. Es un medio pagado con suscripción. Acá si nosotros le ponemos que se suscriban a Hechos de Ecuador, no nos ven. Qué bárbaro, ¿no? Así están las cosas en el país. Así están las cosas en el país. La publicación de un análisis por parte de The Economist sobre la situación actual del Ecuador ha generado controversia en el país. Según el medio internacional, el Ecuador enfrenta problemas estructurales como inseguridad, inestabilidad económica y debilitamiento institucional. No está mintiendo en nada. Yo discrepo completamente de esa afirmación, de esa generalización, pero puedo entenderla como una foto tomada hasta antes de este gobierno. Y hacia allá íbamos indefectiblemente si es que este gobierno no hace lo que tiene que hacer. Esa foto no toma en cuenta, por ejemplo, el decreto ejecutivo 111 en el que se declara el conflicto armado interno y la guerra frontal contra el crimen organizado transnacional / terrorismo. Y eso genera una dinámica distinta del Estado, de cómo toma el toro por los cuernos, cómo el presidente no mira hacia un lado, cómo el presidente no contemporiza con estos grupos que causan terror, que causan zozobra, que causan este auge de delincuencia organizada, que lo vemos, por ejemplo, en las vacunas, secuestros extorsivos y demás. Pero ahí está, esta articulación que se tuvo que crear necesaria para poder potenciar la respuesta del Estado contra ese crimen organizado transnacional que podía desbordar a la Policía Nacional. Ahí están los militares. Ahí está la respuesta económica. Enfrentar crisis sin plata. Enfrentar crisis con un hueco de más de 4.000 millones de dólares y tener que enfrentar los problemas que antes nadie hizo nada. Entonces, a mí me parece injusto decir que el Ecuador se ha convertido en un narcoestado y me parece acertado decir que si no hacía nada este gobierno, si no se enfrentaba a esto, porque esto nace desde mucho tiempo atrás, pues esto no es que no se viene a tomar esta forma de un día para otro desde que el presidente Noboa tomó las riendas. ¿Desde cuándo nace? Veamos pues lo que hayan demostrado las cifras. ¿Qué pasó desde que levantaron la base de Manta? ¿Qué pasó desde que no se pidieron los controles migratorios adecuados en las fronteras? ¿Y cómo se dejó penetrar poco a poco, pero digamos con intensidad, que vayan cooptándose instituciones del Estado hasta que vemos que hay actores políticos involucrados con el narcoterrorismo? Entonces, no es la foto de hoy, no puede ser la foto del futuro, pero definitivamente sí fue una foto del pasado. Sin embargo, José de la Gasca, ministro de Gobierno, cuestionó la validez del reporte, calificándolo como una foto del pasado
que no refleja los avances alcanzados desde que Daniel Noboa asumió la presidencia. Bueno, esta gente está como ensimismada, ¿no? El ministro argumentó que los datos presentados corresponden a un periodo previo al actual gobierno, que según él ya ha implementado medidas para estabilizar la situación del país. Otro más como Wong. En 40 páginas, la reconocida revista británica The Economist hace una radiografía de la violencia en el país. Alexander Clapp, periodista de ese medio, hizo un recorrido por varias ciudades de la costa ecuatoriana. Empezó en Manabí, en zonas cercanas a la fallida refinería del Pacífico, donde la violencia ha repuntado y los terrenos del proyecto han sido utilizados para otros fines. Conversó con locales y así lo relata. Aproximadamente una vez cada 2 semanas, Morales escucha el zumbido de los aviones pequeños despegando y aterrizando en el sitio de la planta de refinación por la noche. No es ningún secreto lo que están haciendo: transportar cocaína fuera de Ecuador y meter maletas de efectivo en él. Y nadie, oficialmente al menos, está prestando atención. En su recorrido además visitó El Oro para entender la dinámica de contaminación de contenedores con banano, tema bastante conocido por fuera de las fronteras. En El Oro, una región en la que se cultiva 1/10 parte de los plátanos del mundo, la infraestructura utilizada para transportar la fruta más consumida del planeta se ha reconvertido en un frente colosal de contrabando, convirtiendo el producto de exportación insignia de Ecuador en un sinónimo internacional de contrabando. En la ciudad costera de Manta, un torrente de lavado de dinero ha llevado a la prohibición de depósitos bancarios superiores a los $5.000. Recorrió Durán, a la que califica como un reino de la mafia, donde el crimen organizado recauda impuestos y cobra por el acceso a servicios básicos. En Guayaquil estuvo en Nueva Prosperina, el suburbio, la morgue y la penitenciaría del Litoral. En sus palabras: en los últimos 10 años, la cocaína ha transformado a Ecuador de una de las naciones más estables de América del Sur, con calles más seguras y niveles de vida más altos que muchos de sus vecinos, en el país más peligroso del continente. Describe un vacío de poder en el mercado internacional de la droga, ocasionado por la captura del Chapo Guzmán en 2016, que permitió que otros grupos internacionales se disputen el mercado sudamericano. Sobre Ecuador, además, pasa revista a los intentos del gobierno por hacer frente a la crisis y alerta en sus últimos párrafos sobre el intento de organizaciones delictivas de ir comprando propiedades cerca de la nueva prisión que se construye al sur de la comuna Juntas del Pacífico, en Santa Elena. Carlos Acoto, Teleamazonas. Por otro lado, analistas locales consideran que si bien algunos problemas son herencias de administraciones pasadas, las preocupaciones señaladas por The Economist persisten, especialmente en temas de seguridad y reactivación económica. Organizaciones de la sociedad civil, líderes de opinión han instado al gobierno a reconocer los desafíos actuales en lugar de desestimarlos como parte de un contexto anterior. Mientras tanto, la percepción internacional sobre Ecuador sigue siendo un tema de debate, con opiniones divididas sobre si los esfuerzos del gobierno de Noboa están marcando una diferencia significativa en el corto plazo o simplemente es un juego para ganar una reelección. En conclusión, con Richard Macías, en conclusión, la verdad en Hechos Ecuador, Hechos Ecuador. En conclusión, la discusión en torno al artículo de The Economist subraya la importancia de evaluar la situación del Ecuador con objetividad, considerando tanto el contexto heredado como las acciones recientes del gobierno. Aunque el Ejecutivo busca proyectar una imagen de progreso, el reto de cambiar la percepción internacional requerirá resultados tangibles que reflejen un cambio real en las problemáticas que aquejan al país. Será muy difícil y muy dudoso. Hágase miembro plata, miembro oro y suscríbase a Hechos Ecuador Noticias. Hechos Ecuador, la verdad está ahí. No te pierdas nada.